Arcanos y queridas arcanas, tengo una personalidad hoy para entrevistar que, bueno, está dentro de lo que viene siendo este medium y medio, pero es una personalidad que me encanta desde que la vi en internet, porque tiene una facilidad para sonreír enorme y es muy difícil verlo de pronto en las personas que tienen capacidades psíquicas a echarse una sonrisa porque todo es así como que medio tieso y yo no estoy muy de acuerdo en eso. Entonces sí acepto a la gente que, bueno, de pronto cada quien tiene su propia forma de ser, pero de pronto una sonrisita, al final de cuentas estamos haciendo una labor como mediums, pues muy loable porque acercamos a los seres queridos fallecidos con pues los consultantes. Tengo el gusto de presentarles a Iker Chailes, a ver si no me equivoco con el apellido, pero Taile, ¿dónde Taile, estamos? sí, muy Chailes, bien. Chailes, ahí estamos, Iker, mucho gusto que Hola, estés hola. conmigo en esta plática. ¿Qué tal, Cande? Muy bien. Platícame, Muy contento. Iker, de tu persona, en qué estás metido antes de que tú empezaras a desarrollar este don, qué es lo que hacías, qué profesión tenías, platícame algo de eso. Pues mi vida era, no sé, bastante normal, si es que alguna vez he sido normal. Tenía un trabajo a 40 horas, era cerrajero, mi oficio era hacer llaves, atender a la gente, mejorar la seguridad de las casas, esto era mi trabajo, abrir puertas también. Y yo era súper, súper escéptico. Yo solo me creía lo que veía con mis propios ojos. Y de lo que veía me creía la mitad. O sea, imagínate lo escéptico que podía llegar a ser, ¿no? Me gusta todo lo que es la base de las religiones, el creer en los fallecidos, pero como nunca tenía pruebas, pero era como, no, no existe. Si esto no se me presenta ante mí y me dice, hola, soy tu abuelo muerto que te quiero decir no sé lo que, esto no existe. Pero claro, cuando descubres que no tiene nada que ver, que no siempre es tan directo, ¿no? Tan físico, sino que es mucho más sutil, pues ahí es cuando tuve que poco a poco empezar a aceptar otra realidad. Pero bueno, eso, básicamente en resumen, una vida normal, trabajo 40 horas, pareja, niño y todo estándar, hipoteca. Ok, pero a ver, dime, ¿tú tuviste un previo antes de enfrentarte con este don? O sea, ¿tenías algunas Mm. percepciones, aunque no fueras creyente, que fueras escéptico, ¿tenías algún tipo de percepción cuando eras niño, por ejemplo? Mm. Bueno, pues ahora quizás sí que conforme voy entrando en este mundillo, sí que es verdad que empiezo a pensar en la infancia y digo, ostras, igual había algo que no encajaba o tal. Entonces, bueno, sí que hay como algunas cositas que se pueden coger con pinzas que eran raras, como por ejemplo que solía jugar mucho solo, que con 15 años me compré un libro sobre cómo hacer la Ouija. Con 11 o 12 años buscaba imágenes de fantasmas en internet. Entonces, bueno, todas estas cosas se han ido como desbloqueando y me hacen pensar que quizás algo ya estaba también activado cuando era pequeño, ¿no? O desde que nací, no lo sé. Estoy en ese proceso de descubrimiento. Después, bueno, algunas cosas como un sueño premonitorio muy fuerte que tuve con 20 años, que me levanté sobresaltado a las 5 de la madrugada y se cumplió a los 2 meses todo, coma por coma, palabra por palabra, todo lo que había soñado, se cumplió todo menos la muerte que era en este sueño, que no era una muerte como tal, sino que suponía el cambio más fuerte de mi vida emocionalmente que he tenido nunca. Y después, con 23 años, escuché a mi abuela paterna, le escuché hablar, le escuché decir chiquitas, el día Wow. después de fallecer. Ajá. Y después eso estaba grabado y decía con ese mismo tono de voz y esa misma forma de hablar, decía marcho 2 veces, que era como ella decía me voy, ¿no? Entonces, esas son como las 4 cositas así que te puedo decir que sí que han sido raras en mi vida y que sospecho que quizás había algo ahí activado. Ok. Pero hasta 2023 era todo lo máximo que había Ok, pasado. tú empiezas con con tu don desarrollado y empezar a plantearte lo que viene siendo una sesión medium hasta el 2022. ¿Qué es lo que sucede para que te dé ese paso? En el 23, sí. El En enero 23. del 23, pues lo típico que estás haciendo scroll en TikTok, estás viendo vídeos y apareció el vídeo de una medium en el salón de su casa, vestida normal, sin parafernalia, sin incienso, sin velas, sin nada de decoración, ¿no? Y fue como, ostras, se puede hacer de otra forma. Hay otra forma que no es la que nos han vendido en Hollywood, la que nos han vendido en la televisión, es otra forma totalmente más natural, más cercana y, ostras, pues dije, voy a probar, a ver qué tal, ¿no? Siempre he sido muy curioso, voy a probar a hacer una sesión, a contratarla y
Fue alucinante. Vinieron todos mis fallecidos, Ajá. sobre todo mi abuela, con una cosa muy concreta que tenía ella en la mano que me dice la medium, mira, tu abuela me está haciendo así. Fue como, vale, ya está. Es que si había una prueba que identificaba a mi abuela, era esa. Entonces, Pero ¿qué era? ¿Tenía algo en era el pues dedo? que sí, que ella siempre tenía el dedo así Ah, y, sí, y me acariciaba con este dedo y a mí me daba un poco como de asco. Y nos reíamos porque ella se reía porque me decía que era porque le pegó a una oveja, que no le obedecía, le pegó a una oveja y se le quedó así el dedo. Luego resulta que era artritis, que era algo de la edad. oh, ok, 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 ok. Entonces era algo como muy, sí, como muy Ah, concreto de o ella. sea, te dio una evidencia demasiado fuerte y demasiado cierta, pues, o sea, que no Sí. pudiste escapar. Pero tú, la pregunta no es tanto si contrataste un medium, tú, ¿cómo empezaste a desarrollar esto? Bueno, pues después de esta sesión que me llenó de muchísimas dudas y preguntas, ella tenía un curso de iniciación de un mes a la semana siguiente y dije, bueno, voy a probar. A ver qué tal va esto, ¿no? Y de 12 personas que estábamos, todos tenían capacidades, habían visto fallecidos de pequeños, les acompañaba en su día a día, y yo me sentía ahí como el más pringao, como, ¿qué hago aquí, no? Y bueno, pues resulta que a base de practicar que me llegaban pruebas, me llegaba la causa de muerte, por ejemplo, con un dolor muy concreto en el sitio donde había sido, ¿no? Que esto a mí es de lo que más me alucina. Eh, entonces esto hizo que fuera formándome con diferentes mediums, haciendo muchísimas sesiones, muchísimas sesiones, hasta que esto se fue desarrollando y ya hubo un punto en el que mi escepticismo pues debió desvanecerse porque era imposible que fuese de otra forma más allá del contacto con los fallecidos. Pero esto te diría que me ha costado un año y medio por lo menos, o sea, hace 2 días, como quien dice, que he empezado a creer que realmente esto es una comunicación de ellos. Ok, aún así que has dado muchas evidencias dentro de los videos que yo veo en TikTok. Sí, o sea, tienes muchas evidencias para tus consultantes. Pero tú en sí, ¿qué has sentido en estos cambios? ¿Te has vuelto más intuitivo, más perceptivo para ciertas cosas? ¿Qué es lo que has sentido en tu día a día? No tanto Hmm. de meterte en una sesión, en tu día a día, de pronto, ¿qué sientes? Mm. Bueno, lo que siento es a nivel de sensibilidad, ha sido como quitar una losa que siempre he tenido por miedo, por lo que sea, siempre he bloqueado esta parte de sensibilidad y ya cuando abres eso entra muchísima información tuya y de las personas fallecidas y de otras personas vivas, ¿no? Entonces, eso ha sido como lo más potente que ha pasado, esa apertura de emociones y después también el saber que mi gente me acompaña, que mis guías, que para mí son mis seres queridos fallecidos, no han desaparecido, que siguen estando, que me ayudan. Ahora que tengo muchísima clariaudiencia, es brutal cuando te dicen, mira, es que vete mejor por esta carretera, o si sigues este camino del monte te vas a perder, si haces esto va a pasar esto, ahora va a venir una señora a tu tienda y te va a pedir esto, y pasa. Es como, pues te ayuda, es una guía muy útil. Ok. Ayer, por ejemplo, no, ayer no, hace 2 días estaba por el monte y me dio la noche y me empecé a agobiar porque no estaba el camino señalizado y no sabía muy bien por dónde ir, ¿no? Y a una de esas me dijeron, mira, tienes que bajar un poquito y de ahí sigues recto. Y tal cual, así unas cuantas. Ujú. Y para mí esto me alucina, el saber que están ahí, que nos pueden hablar, que nos pueden guiar hacia donde tenemos que ir para que nos vaya mejor, pues Ajá, me ok, parece la parte Iker, más te voy a, fuerte. te voy a hacer una pregunta porque mira, muchos de estos videos que yo hago y del canal en sí está preparado para eso, para irle soltando a la gente ciertos temores. Entonces, la pregunta que te hago es la siguiente: miedos, temores en el más allá, espíritus malignos, platícame si has tenido algo de eso en determinado momento. Temazo, los bajos astrales, las malas energías, ¿qué pasa con todo esto, no? Bueno, pues yo siempre intento verlo desde el lado más positivo, más amoroso. Yo siempre contacto con ellos con amor y respeto. Ujú. En estos 2 años y medio que llevo haciendo muchísimas sesiones, nunca he tenido fallecidos que me diesen miedo o que dijese, ostras, esto creo que viene a hacerme daño. Para nada.
al revés. El vehículo que les hace llegar hasta mí es el amor que tienen con su ser querido que está delante de la pantalla, ¿no? ¿Qué pasa con con estos bajos astrales? ¿Qué significan para mí? Para mí son personas que se han quedado ancladas a emociones, digamos, negativas, entre comillas, Ujú. que llamamos cuando tenemos cuerpo, ¿no? Como la envidia, la ira, que sentimos que tenemos que hacer algo con nuestra casa, ¿no? Con algo material. Para mí, esta es la parte que nos hace quedarnos en estas energías de baja vibración o en estos bajos astrales. Cuando estamos andando por la calle, también nos encontramos a personas que cuando están cerca nuestra no nos dan buenas sensaciones, ¿no? Nos gustaría tenerlas más lejos que cerca, o que sabemos que seguramente nos causen un conflicto. Entonces, con los fallecidos, para mí pasa exactamente lo mismo. Hay fallecidos que son muy buenos, que solo quieren ayudar, y hay otros pues que se han quedado anclados en esto y quizás no saben muy bien cómo gestionarlo o cómo moverse, ¿no? En ese mundo donde están. Vale, platícame algo de lo que ha sido más relevante para ti en estas experiencias o en estas consultas que has dado. Que me digas, este caso me dejó temblando o fue muy importante para mí. Pues mira, últimamente eso está como muy despierta la parte auditiva de la información que llega, ¿no? Ujú. Y algo que me hizo mucha gracia, hablando de darle un poco de humor a la mediunidad, que también hace falta, porque son temas complicados, hablamos de duelos difíciles de gestionar, y también una parte de humor tiene que estar, ¿no? Pues el otro día estábamos haciendo una sesión con los dos hijos, hijo e hija de la fallecida, de la mamá fallecida, y cuando me fui a Paragua en el descanso, todo el rato la mamá me decía, háblales de mis pies, y se reía, le escuchaba cómo se reía. "Ah, chico, pues voy a decirlo, a ver qué pasa". Bueno, les digo, mira, hay algo con sus pies. Es como tener los dedos del pie juntos o tener los dedos raros. Se empiezan a reír como Ajá. nunca, como hacía muchísimo que no se reían. Y dicen, es que resulta que tenía los dedos así de uno de los pies y siempre nos reíamos de eso, nos reíamos de ella por esto, ¿no? Sí, Entonces, que haya 5 minutos de risas en una sesión, que se recuerden estas cosas que nos hacían reír del fallecido, ¿no? Pues para mí eso es mágico. Entonces, espera, la pregunta que vuelvo, que me había ido un poco. Ah, una de las cosas más fuertes, ¿no? más Pues fuertes que son. en. Sí, esta parte de la clariaudiencia, del sentido auditivo. También una sesión, esta es de las que tengo subidas a internet, que por eso me acuerdo más. Me hablaban de un viaje que tenían que ir, pero que por lo que sea, siempre terminaban posponiéndolo y no iban, ¿no? Y estábamos hablando de esto, de repente veo un avión y me llega la palabra Lufthansa. No, ok. Lufthansa. Digo, qué raro, porque si van a cruzar a Argentina de España, Lufthansa no hace que yo sepa estos viajes, ¿Has casi no sabía escuchado ni pronunciarlo. Lufthansa? Y les digo, mira, Sí, tengo que decir Lufthansa, Lufthansa. no sé si os hace Lufthansa. sentido, se empiezan a reír. Sí, Dice, pues es enseguida. que hacemos escala con Lufthansa a Alemania, creo que es, y de ahí No, vamos a Wow. no Argentina. sabe. Ajá. Entonces, claro, mi parte racional, que intenta siempre decir que eso no puede ser, que los fallecidos no pueden hablar, pues lo pone muy difícil, ¿no? Con este tipo de evidencias. También algo que suele pasar es que de forma visual, que es importante decir que no se ve como en las películas, normalmente no se ve con los ojos físicos, sino que se ve como una imaginación, ¿no? También había un chico que estaba sangrando, tenía como en el estómago con muchísima sangre y las manos chorreando de sangre. Esto 10 minutos antes de una sesión. Entonces, claro, si tus creencias están muy vinculadas con los bajos astrales, con ese miedo, ¿no? Que nos han querido meter, pues si aparece esta imagen, seguramente te vas a cagar de miedo, te vas a asustar muchísimo. Entonces, bueno, yo dije, vale, pues vamos a ver qué pasa. Y cuando les dije, sí, es que era mi pareja que le acribillaron, le dispararon en el Wow. estómago hace muchos Ujú. años. Y fíjate, la imagen que él utilizaba era esta. Si a una persona ajena a la mediunidad de repente se muestra una persona así, ¿no? Pues seguramente saldría corriendo. Por eso te digo que no tienen nada que ver con estas historias que nos quieren Sí. contar muchas veces. ¿Tú te dedicas al 100% ya a esta tarea o sigues todavía en tu rollo de cerrajería? Pues de momento estoy mitad y mitad. Mitad, mitad. Porque lo otro es una parte que controlo mucho, que me da estabilidad, aparte es un negocio familiar, así que me siento muy cómodo, también me gusta, y creo que es importante tener un poco los pies en la tierra, ¿no? Dedicarnos también a algo que no sea solo el contacto con lo espiritual, porque, no sé,
para mí me da más seguridad el tener esta parte ahí, seguridad emocional, quiero decir. Entonces, lo que hago ahora es hacer unas cuantas sesiones semanales y aparte hago la formación para formar a otros mediums, que es algo de lo que estoy súper orgulloso. Llevo todo este año haciendo formaciones porque creo que son muy necesarios más mediums. Creo que hay muchos fallecidos que necesitan hablar con vivos y muchos vivos que necesitan hablar con fallecidos. Ahorita Así que vamos a retomar eso que me estás diciendo, que es también muy importante. ¿Tu familia cómo lo ve? Tu familia, tu entorno social, porque mucha gente con la que yo platico que tiene don, tiene mucho miedo al entorno social, de que lo vayan a discriminar o que vayan a decir cosas malas de ellos. Entonces terminan por oprimir su don o su capacidad. ¿Tu familia cómo lo vio esto? Mira, suelen decir que es como salir del armario espiritual, ¿no? Ujú. El decir a los demás que soy medium. Yo tengo la suerte o la desgracia de que ya me tocó salir del armario una vez cuando era adolescente, así que esto ya como que se me hizo más fácil, ¿no? El Ok. miedo al juicio de los demás se va quedando un poco ahí. Entonces, bueno, pues en general la gente que no cree en ti o que siente cosas negativas sobre esta profesión no te lo va a decir, casi nadie te lo va a decir, más que en comentarios de anónimos de redes. Entonces no he tenido ese feedback negativo, no he tenido. A mi padre sí que le gusta porque tiene una parte más espiritual. Mi madre, por ejemplo, no quiere saber nada. Escucha, pero no pregunta. Sí. Y en general, la verdad es que el resto bien. Imagino que es algo pues que te hace hablar a los demás. Vivo en un pueblo muy pequeñito, así que Ujú. imagínate, ¿no? Lo raro que tiene que ser esto. Pero bueno, yo entiendo que en la vida hagas lo que hagas te van a criticar y no quiero no hacer lo que me hace feliz por miedo a lo que vayan a decir, ¿no? Lo que vayan a opinar. Entonces creo que es más importante brindar esta opción a las personas de que puedan conectar con su gente, sobre todo a los fallecidos, ¿no? Darles esta oportunidad de hablar. Imagínate 20 años fallecido y no puedes decirle a tu hija que le quieres o que no se preocupe tanto porque no sufriste o cosas así, ¿no? Y Ujú. también, mira, me estaba acordando, perdona, que hablo mucho No, no, dale, 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 cuando dale. quieras. Dale, dale, dale. Eh, Me estaba acordando de una chica que el otro día me llamó, oye, ¿puedo hablar contigo? Tal. Pues sí, venga, 5 minutitos, 10 minutos, lo que haga falta. Y ella resulta que tiene 53 años, era de aquí también, es de aquí de España, y dice que lleva desde pequeñita pasándole muchísimas cosas relacionadas con los fallecidos, muchísimas. Su padre que falleció ha estado acompañándola, hablaban, le decían cosas que iban a pasar. Bueno, eso, estuvo 53 años y siempre con ese miedo de poder expresarlo, de poder contarlo a los demás. No se lo había contado a nadie, ni una hermana, ni un amigo, ni un nadie. Imagínate lo que tiene que ser guardarte esto que llevas en el día a día, que llevas metido en vena, Ujú. guardarte esto dentro, ¿no? Y después de escucharle fue como, ella se sentía una paz de su parte, me dice, bueno, o sea, muchísimas gracias, muy emocionada porque por fin había encontrado a alguien a quien podía contárselo. Wow. Así que entiendo esta parte, entiendo que tiene que ser muy difícil para la gente que no tiene ese espacio, ¿no? De liberación y de contarlo, porque por mucho que tú no quieras, que los fallecidos vengan y te den mensajes, si es tu misión, yo creo que van a seguir ahí a pico y pala. Entonces, intentar bloquearlo, pues creo que no trae nada bueno. Sí, yo pienso que también estamos como determinados en la vida para esto, ¿no? O sea, traemos la capacidad y de pronto como que llega un momento en la vida que te dicen, a ver, ya, lánzate, experimentalo, sé un puente, Mm, cumple con esto que se te fue dado, ¿no? Entonces, al menos en mi mm, caso, eso pasó. sí. Yo en tu perfil que tienes en TikTok he visto unos videos que le llamas el círculo, que se ve como un Mm. grupo de personas haciendo un círculo de sillas. Platícanos de eso, ¿de qué se trata esta dinámica? Mm. Pues es básicamente hacer mediunidad en grupo. Nos Ah, bueno. juntamos tres mediums Ujú. y más o menos entre 10 y 15 consultantes y vamos dejando que los fallecidos nos vayan guiando, ¿no? Pues dedicamos unos minutos a cada uno. ¿Y por qué lo hacemos así? Pues porque para mí la energía fluye muchísimo más y es como si se juntase la energía de los 15 más los 3 que estamos en el medio y para mí es mucho más potente el mensaje y es como se crea un círculo seguro, ¿no? También para los fallecidos. Ujú. Y esto es básicamente. Lo que se Sí, me hace raro que nunca hayas hecho algo así.
No, fíjate que siempre he actuado solo, casi no me relaciono con Mm, muchos mediums porque, bueno, aquí en la localidad no hay. Entonces, tendría que viajar a otros lados para hacer algo relacionado. He hecho algo en lo que viene siendo, pues, redes. Dos o tres medios podemos hacer alguna sesión, pero por red, ¿no? mm, Pero así de mm, forma presencial no me ha tocado. Me gustaría, bueno, más adelante, quizá. Es muy bonito, sí. Es muy interesante, sí. Pero bueno, Sí. relacionado con este círculo, ¿cómo ustedes se preparan para entrar a ese? Porque me imagino que tiene que haber alguna especie de preparación, de algo de meditación o de concentración, o ya nada más entran tal cual. Es muy buena pregunta. Para mí, en la nueva mediunidad, en la mediunidad evidencial, no hace falta demasiados rituales ni preparaciones previas. Lo que sí para mí es importante es intentar calmar tu cuerpo antes de la sesión como medium, porque cuanto más calmado estés, el sistema parasimpático va a estar menos activado y vas a poder traer los mensajes con mayor calidad, ¿no? Con mayor soltura. Entonces, para mí esto es lo más importante. ¿Cómo preparamos? Bueno, pues algún compañero de los que tengo sí que le gusta esto de inciensos o hacer como una limpieza mental de esta sala, ¿no? Sí que a mí lo que me gusta hacer en estos círculos es las sillas ya las tenemos colocadas y imagínate 15-20 minutos antes de que empiecen a entrar los consultantes, los fallecidos ya están, Ok. pero ya están hasta el punto de que están en la silla Sí, 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 sí. donde va a estar su ser querido. Ajá. Y es que es alucinante. Te dicen, mira, aquí va a estar mi hija, aquí va a estar no sé quién. Ves que fallecidos tienen más prioridad o tienen más fuerza. Vas teniendo, pues eso, ¿no? Como ese primer contacto con ellos y también quizás es necesario calmarles o explicarles cómo va a ser el funcionamiento, ¿no? Para que cuando empecemos no se estén peleando y no te estén hablando cinco a la vez, porque así no te vas a enterar de nada. Ok. Sí, la mayor preparación es esta, sobre todo, ir dando paso a los fallecidos antes que entren los familiares. Dentro de este proceso de mediunidad que ustedes tienen o que tú tienes, y bueno, que si me compartes alguna experiencia también de tus compañeros, ¿cómo ven ustedes a los fallecidos? ¿Es aquí adentro o es de forma exterior que ustedes perciban la presencia? ¿O solamente son sensaciones o nombres que aparecen? Es muy interesante esta parte que dices, ¿no? Porque por Hollywood, películas, el relato social, ¿no? Parece que los mediums vemos todos a los fallecidos con los ojos. Aquí se presenta tu papá, y dice, mira, tengo que decirle a mi hijo no sé lo qué. Y, ostras, no es tan fácil, no es tan directo. A veces sí, otras no, pero normalmente no. Entonces, más o menos hay un 5% de mediums que sí que los ven con los ojos y ni siquiera es cuando ellos quieren, sino cuando el fallecido le apetece. La mayoría de mediums, corrígeme si me equivoco, los vemos Ujú. con este tercer ojo. Es como si nos imaginásemos, si miramos al sofá de nuestra casa y vemos un señor sentado y cuando describimos a este señor resulta que es el padre del consultante, ¿no? Sí. La mayoría de mediums los vemos así. Ajá. Son como, para mí son representaciones que hacen a través de nuestro cerebro de cómo ellos quieren verse proyectados. Porque, por ejemplo, mi abuela, que es súper presumida, se murió con 100 años, siempre se muestra 30-40 años más joven. Si quieren mostrarse cuando no tenían la enfermedad de cáncer que les dejó consumidos, se muestran como en edades más jóvenes o con músculos o tal, ¿no? Entonces yo, a base de estas experiencias, he intuido que lo que hacen es una representación a través de nuestra cabeza. Por eso los mediums, los pocos mediums que los ven con los ojos, normalmente solo los ven ellos mismos, no los ven dos mediums a la vez. Esto es rarísimo, esta experiencia. No, ok, eso habría que estudiar. Fíjate que en mi caso, sí, o sea, sí los veo, la mayoría, es como tú dices, es aquí en nuestra mente, en nuestra cabeza, la mayoría de las Mm, veces, pero también tiene un alto porcentaje de que yo puedo sí percibirlos, sentados o parados. Y de pronto, también es como tú dices, que tampoco tú los invocas, sino que de pronto te aparecen. Yo llegué Cuando en quieren. algún momento de mi trabajo, porque también era muy agobiante de pronto estar percibiendo cosas, que Mm, hablé con ellos y que les dije, a ver, mm. señores, yo Que quiero no puede ser. que yo puedo estar en mi recámara y quiero bajar por un vaso de leche y que no quiero encontrarme una viejita sentada en el comedor. Ya, o sea, porque no me daban miedo. Llegó un momento en que ya no me daban miedo percibirlos, sino Mm, lo que me daba miedo es el elemento sorpresa, que de pronto, ay, claro, ¿quién está ahí? Sí, o sea, me explico, ese tipo de cosas. Y una vez que claro. ya hablas con ese plano espiritual, como que yo ya se calmaron todos y yo ya no ando percibiendo.
Yo no percibo, o sea, a menos que aquí de pronto cuando esté durante sesión se aparecen de forma extracorpórea mía, pues o sea que los veo por fuera, pero por lo general siempre ocurre también acá, como tú dices, sí, dentro de la cabeza de uno. Sí, suele Eh, ser lo más habitual, ¿no? Y sí, luego, mira, he estado mucho tiempo, desde que empecé en la mediunidad, he estado muy cabezón con que quería verlos con los ojos, porque para mí era ujú, como la prueba definitiva, ¿no? ujú, Entonces, sí que es verdad que después de hablar con personas que los ven con los ojos, pues me cuentan lo que tú dices, ¿no? Que no es tan agradable, que igual estás queriendo descansar a las 11 de la noche en el sofá viendo una peli y de repente se pone delante un ujú, señor sin hablar y te pone cara de enfadado o te pone cara de tal, ¿no? Entonces entendí que quizás no es tan agradable como yo lo intuía, ¿no? ujú, Y también sí que es verdad que esto parece que se va desarrollando, que se va abriendo esta forma de sí, captarles. Y lo que sí tengo mucho últimamente es como estas sombras, a veces son blancas, a veces son negras, sobre todo que se ven a través del rabillo de los ojos, ¿no? A través de nuestro lateral, esto es lo más común. ujú. Entonces, bueno, pues estoy ahí como en ese proceso de empezar a Ok. verles, al menos de alguna forma. Ahora La- estoy también probando la psicomantia, no sé si conoces, verlos a través de los espejos. ajá, ajá, Es muy curioso, esto sí, sí, sí. lo idearon los griegos y también recomiendo a todo el mundo que lo pruebe, a todos los mediums o gente que tenga estas capacidades, que se pongan en una habitación con una luz muy, muy tenue, casi a oscuras, Sí, así con es. un espejo delante, Ujú. inclinado, que no les apunte a ellos y se dejen llevar a ver Mm, lo que sí, ocurre. así es, sí, es muy Mm, interesante. También la otra sí. es la transfiguración de las cosas. Yo creo que también se te va a Mm, dar en determinado momento. Es decir, tú vas en un lugar donde está medio sombreado y que de pronto sientes la sensación de presencia que de pronto dices tú, hay algo aquí. mm, Entonces ves algunos objetos acomodados de alguna manera y de ahí se transfigura. mm, Ahí empiezan a utilizar como que ese elemento físico de sombras y luz y de cuestiones de objetos acomodados, pues, y de ahí de pronto aparece. Así me mm. empezó a pasar muchas veces eso, así que pronto, ahí hay alguien, ahí está alguien, ya alcanzabas a ver ya como más figura. Es muy interesante todo esto y yo pienso que es algo que debemos de compartir estas experiencias, las personas que nos dedicamos a esto, porque te expande y te da motivo de estudio también, porque esto no ha sido estudiado, ¿no estás de acuerdo conmigo, Iker, que no ha sido suficientemente estudiado en compendios o libros que digas tú, bueno, aquí se está experimentando y se tienen estos resultados, ¿no? Pues mira, hay más de 100 estudios de mediunidad publicados en revistas muy importantes de científicos, pero por algún motivo no se les da demasiada credibilidad, no se les da demasiado espacio. Es verdad que creo que todavía no están las herramientas necesarias desarrolladas para poder medir, por ejemplo, la presencia de un fallecido, ¿no? Pero esto no significa que no vaya a existir. Pero sí, es verdad que hay más de un centenar. Hay, por ejemplo, un estudio, no me acuerdo ahora el nombre, pero lleva desde el año 2000 hasta el 2020, ha estado 20 años haciendo pruebas con mediums, con doble o triple ciego, que significa que van pasando la información, el medium pasa la información a un colaborador, este colaborador a otro, para no saber a quién va a llegar, ¿no? Y la probabilidad de acierto es un 65% superior a las personas que no tienen capacidades de mediunidad, ¿no? Entonces, sí que hay algunos pequeños estudios, pero Ujú. no se les da para nada la oportunidad de que salgan a la luz o de que sean escuchados por la comunidad Ujú. científica. Entiendo que esto rompe con muchísimas creencias Claro. que tenemos y por un lado, pues hay muy poca gente que quiera invertir dinero en un estudio de esto porque socialmente no está demasiado aceptado. Entonces hablamos de un mínimo de 20.000 euros para arriba para hacer un estudio de calidad. Y también la comunidad científica, pues no muchos se atreven, ¿no? ¿Quién se atreve? Pues científicos que ya se han jubilado y ya saben que no les van a quitar su trabajo porque ya lo han hecho todo, ¿no? Por ejemplo, el Ujú. doctor Manuel Sansegarra, no sé si conoces, que está muy, muy metido con las ECMs, las explica, las investiga. Él, pues lo hace ahora con total apertura porque ya está jubilado y no tiene ningún miedo, pero creo que queda muchísimo por andar por parte de la comunidad científica en esto. De andar y de decir, ¿no? Bueno, a ver, y este medium cerrajero,
abre una puerta invisible. ¿De qué se trata la puerta invisible? A La ver. puerta invisible es como me dio por llamar a esta formación que estoy No, haciendo. no es que no te dio por llamar, eres cerrajero. Sí, sí, pero fíjate que lo pensé. Me dijo alguien, me dijo, Ah, claro, has puesto la puerta invisible, abrir la puerta invisible porque eres cerrajero. claro. Hostia, pues sí es verdad. Pero fue como inconsciente, ¿sabes? Yo sé, sí, yo sé. Sí. Platícame de la Eh, puerta invisible. A ver. Sí, pues lo que hago en esta formación, que son 2 meses, es volcar toda la información que yo tengo, todas las cosas que a mí me funcionan realmente en las sesiones, en el día a día, las vuelco a todo el que quiera escucharlas. Son 2 meses de formación con prácticas, o sea, es muy activa, con muchas prácticas, un mínimo de 32 Ujú, prácticas, ok. porque tengo comprobado que cuantas más prácticas hagas, más vas a poder desarrollar tu capacidad. Así que eso, me centro en dar esta teoría comprimida e interesante, nada de meter cosas para decorar ni cosas para rellenar, solo lo justo, lo que hace falta y lo que nos va a servir después en la sesión. Ah, Así que esto es lo que ok. estoy haciendo. Son 2 meses, pueden ver Ajá. toda la información la gente en mi web. Ajá, Eh, aquí me vas a dejar todos tus datos y todas tus redes para que te sigan y te busquen, ¿sí? Sí, Aquí, y aquí la. es alucinante porque Ujú, a mí me gusta ser medium, me gusta ayudar a otras personas, pero es que encima saber que tú estás ayudando a otros a que puedan ayudar a otras personas es como una cadena que vamos ampliando, que me parece que en estas épocas de tantas malas emociones y de tantas cosas negativas, ¿no? Que pasan como el genocidio en Gaza, pues eso, ujú. todas estas guerras que hay activas. Creo que es muy necesario esta parte de mediunidad vista desde el amor y desde el ayudar a las personas a que su duelo sea un poquito menos doloroso. Ujú. Y que para mis queridos arcanos y queridas arcanas que están metidos en esto, que trata de avanzar en el desarrollo de sus dones, dirígele unas palabras para ellos, por favor, con base a tu Mm. experiencia y lo que has vivido. Mm. Pues te refieres a recomendaciones. ¿Qué recomendaría yo a alguien que está empezando o quiere Ujú. desarrollar? Pues yo lo que diría es que no se crean nada porque sí, porque lo dice alguien que está iluminado y les dice, mira, los espíritus hacen esto. No, coger esta información si os sirve, si os resuena y después probarla. Probarla vosotros mismos porque es la única forma de saber si es real o no. Para mi gusto hay demasiada como palabrería, demasiadas cosas afirmadas que no sabemos realmente si es nuestra propia experiencia o es una realidad conjunta. Después, algo muy, muy importante es la confianza. Básico. Tenemos que confiar en lo que nos está llegando, pero también en que los fallecidos pueden hacer esto. Cuando no confiamos y estamos todo el rato dudando, ¿será? ¿No será? ¿Será? ¿No será? Te digo por experiencia, porque hasta que no he confiado al 100% en que esto era, no han ido con tanta soltura a las sesiones o no me empezaba a sentir tan cómodo, ¿no? Entonces, confianza, probarlo por ellos mismos y otra cosa es que se me ha ido. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí Sí, viene. perdón, la constancia. La constancia es, La es vital constancia. para, Ujú. para poder desarrollarte. Un alumno de la anterior edición de La Puerta Invisible, me acuerdo que hacía, no sé, 10, 15 sesiones semanales. Cuidado, te vas a estampar, estás haciendo muchísimas, te vas a quemar. Pero es verdad que esta constancia, este decir, venga, voy a hacer 10 sesiones semanales porque es lo que más me va a ayudar, a mí precisamente es lo que me ha ayudado, ¿no? Hacía Ujú. sesiones hasta las 12 de la noche. Entonces, esto, confianza y constancia, sobre todo. Pues bueno, muy buenas, muy Y- bonitas sí. palabras y muy buen conocimiento el que nos otorga, Iker. Tu experiencia también ha sido muy alentadora. Te agradezco mucho esta plática, me da mucho gusto estar en contacto contigo. Ahí están todos los datos de Iker para que lo sigan, para que se metan por esa puerta invisible también. Entonces, estamos aquí también con mucho gusto de saber de ti, Iker. Muchas gracias, Cande, por invitarme a tu casa. Me he sentido muy cómodo. Tenía ganas también de hablar contigo porque siempre te había visto en redes, pero es diferente, ¿no? Como ponernos cara y Ah, sí, poder claro. platicar. Sí, claro. Así que un gustazo. Pues mucho gusto, te agradezco mucho y un abrazote hasta España. Bueno, chao, chao. Chao, chao.